ti. Te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra, porque podemos meditar en ella. Y Señor, en esta hora pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a la verdad. Y Señor, que tu palabra se haga carne en nosotros, que la podamos vivir y que en nosotros sea formado Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tienen en sus celulares un mensaje en el que les envié los puntos principales de este sermón. Yo le invito a que lo tenga a la mano, que pueda estar siguiendo el sermón a través de los puntos principales que le envié, para que pueda usted mantenerse lo más atento posible a la palabra del Señor. En este tiempo en que estamos viviendo, que en este es un tiempo de, como le hemos llamado, de pandemia, que es a nivel mundial en realidad, algunas cosas de la realidad que no nos gusta ver o que con frecuencia tratamos de ocultar porque nos desagrada, se han hecho muy evidentes. ¿De qué estoy hablando? Bueno, les voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, se ha hecho evidente nuestra fragilidad como seres humanos, nuestra vulnerabilidad. Se ha hecho evidente lo limitados que somos como seres humanos. Y se ha mostrado nuestra incapacidad para controlar nuestro futuro. Muchos de nosotros vivimos afanados por el futuro, pero esta pandemia nos ha hecho ver que no podemos controlar nuestro futuro. Nuestro futuro en realidad está en las manos de Dios. No sé si estás de acuerdo conmigo, que la pandemia ha venido a hacer esto entre nosotros, no solamente entre nosotros como cristianos, sino para todo el mundo. Ha sido evidente que estamos limitados como seres humanos, que somos frágiles y que dependemos de Dios realmente. Por otro lado, considero también que la pandemia ha hecho evidente o ha hecho notar la gran necesidad que aún los que están cerca de nuestro corazón conozcan el Evangelio. Hay muchos que nosotros conocemos cerca de nosotros, ya sean amigos, ya sean familiares, ya sean conocidos, ya sean vecinos, que no conocen el Evangelio. Esta pandemia nos ha hecho recordar, nos ha hecho notar nuevamente que el Evangelio es necesario, que la gente necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. En realidad todo el temor, toda la angustia que la gente ha sentido se debe a que no conocen verdaderamente la palabra de Dios y no conocen a Dios. Por eso se tiene miedo, por eso se angustia la gente. Y creo, hermanos, que como iglesia de Jesucristo tenemos hoy quizás más que nunca la responsabilidad de llevar al mundo ese Evangelio del Señor, ese Evangelio que nos ha hecho salvos a nosotros, que nos ha sanado, que nos ha hecho salvos. Ese Evangelio lo tenemos que llevar a las personas que no lo conocen. Y les decía, quizás hoy más que nunca debemos quizás tomar con mayor seriedad la predicación clara de la palabra, pero entendiendo, hermanos, que esta es una misión no solamente para aquellos que están más consagrados, o solamente para los pastores o para los evangelistas. Esta es una misión de toda la iglesia de Jesucristo. Así que si tú eres creyente en Jesucristo, tú tienes la responsabilidad de llevar este evangelio al mundo. Y no tienes la responsabilidad quizás de llevarlo al África. Tu primera responsabilidad es con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus conocidos. Esa es tu responsabilidad, porque tú lo estás viendo. Tú estás viendo su necesidad. Mira lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Ese está en el mensaje que les envié. Dice Jesús se acercó entonces a ellos, a los discípulos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es, hermanos, de hecho, la misión más importante que tenemos como iglesia. Por
Por eso incluso se le llama en la palabra la gran comisión. Marcos 16:15 también nos habla de esta gran comisión, de esta misión que tenemos como iglesia. Nos dice así: Jesucristo hablando les dijo a sus discípulos: vayan a todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Por lo tanto, hermano, mi oración es que el día de hoy, al escuchar este mensaje, usted pueda ser desafiado a predicar a Cristo, a mostrar de manera más intencional y deliberada el Evangelio a sus amigos, a sus conocidos, y a que con diligencia y solicitud busque y aproveche todas las oportunidades que tenga para dar a conocer a los demás el mensaje de salvación. En realidad tenemos muchas oportunidades que Dios nos pone diariamente, pero a nosotros nos da temor. Y hoy precisamente quiero hablarles acerca de ese temor. Es probable que cuando yo les desafío de esta manera, cuando les digo que tenemos que con mayor intencionalidad ir y predicar el Evangelio a toda criatura, probablemente usted se empiece a llenar de temor. A mí me pasa. Y por eso digo que es probable que a usted también le esté pasando. Y por eso quiero exponer aquí quizás las tres principales razones por las cuales tenemos miedo como cristianos para exponer, para predicar, para compartir la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo con nuestros conocidos. La primera de ellas es que el temor es ocasionado al dudar que el Evangelio tiene poder en sí mismo para salvar y transformar el corazón del hombre. Tenemos temor, hermanos, porque no estamos convencidos de que el Evangelio sea la respuesta a los problemas de la humanidad. Si el mayor problema de la humanidad es el pecado, porque lo es evidente, el remedio para el pecado y la única cura para el pecado es el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, Él nos hace libres de nuestro pecado. Y eso es lo que la gente necesita. Pero tenemos temor porque no creemos que el Evangelio tenga poder para salvar y para transformar. Ahora yo le invito a ver su propia vida. Si usted realmente es cristiano, si usted realmente ha nacido de nuevo, usted debe ver que el Señor realmente ha hecho un cambio en su vida. Usted podrá ver o podrá reconocer de dónde ha salido, de dónde le ha sacado el Señor y dónde está parado el día de hoy. Es más, usted podrá seguir viendo la obra del Espíritu Santo en su corazón, la obra del Espíritu Santo que transforma su vida día a día. Es importante que como cristianos reconozcamos de dónde me ha sacado el Señor y a dónde me ha traído. Porque la palabra nos dice que Él nos ha traído de muerte a vida. Y si esto no es evidente en su vida, es porque probablemente usted no ha entendido el Evangelio completamente o simplemente no lo ha entendido. Para el cristiano debe haber un punto en el que uno reconozca: el Señor me ha traído de aquí y ahora yo soy una nueva criatura. Dejé de hacer esto y ahora lo que hago es querer agradar a mi Salvador, obedeciéndole todo lo que Él me manda. Pero si usted no puede reconocer ese punto, entonces yo le invito a que indague, a que se preocupe en entender el Evangelio realmente. A que el día de hoy no salga de aquí sin haber tomado una decisión positiva hacia el Evangelio. Haber respondido con confianza y fe al Evangelio de Jesucristo, porque yo estoy seguro que eso lo va a llevar de muerte a vida y va a haber una diferencia en su comportamiento, va a haber una diferencia en su vida, va a haber una diferencia en cómo trata a los demás. Así que, hermanos, debemos buscar un fruto en nuestra vida, debemos buscar un fruto en nuestro corazón. Fíjense lo que dice también los versículos que puse allí, Mateo 7, 15 al 23. Dice así: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto se corta y se arroja al fuego.
Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Aquí es muy claro lo que nos dice la palabra. Por sus frutos los reconoceréis. Entonces, el que ha creído en Jesucristo necesariamente tiene que dar un fruto. Y estamos hablando aquí del fruto del Espíritu Santo, es decir, Jesucristo formada en nuestra propia vida. Estamos hablando del fruto del Espíritu que nos habla Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Puedes reconocer ese fruto en tu vida? Entonces es el Espíritu de Dios que está obrando en ti y que no te ha dejado en tus delitos y pecados, sino que te está llevando de muerte a vida. Eso es lo que debe caracterizar la vida del cristiano. Necesariamente debe haber fruto en tu vida. Así que, hermanos, podemos concluir en esta parte que el verdadero creyente se conoce por sus frutos. Se conoce por la vida de Cristo fluyendo en sí mismo. Fíjense cómo lo dijo el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Recuerda ese versículo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hermanos, esa debe ser nuestra bandera. El Evangelio debe notarse en nuestra vida. No debemos avergonzarnos, por supuesto, del Evangelio. Esa debe ser nuestra carta de presentación. Todo mundo debe conocer, ya sea por nuestras palabras o por nuestras acciones, que somos cristianos. No debemos entonces tener temor, hermanos. Y no debemos tener temor de que el Evangelio de Dios, cuando lo prediquemos, no vaya a ser efectivo en las vidas de quienes nos estén escuchando. Porque si lo ha sido en nuestras vidas, si ha roto las tinieblas en nuestra vida y ha venido a traer luz a nuestro corazón, lo mismo puede hacer con los demás. Así que usted no debe tener temor de abrir su boca y proclamar el Evangelio. Porque si usted está convencido y ha podido ver que el Evangelio ha hecho algo en su vida y ha traído fruto para la gloria del Señor, entonces lo puede traer también para los demás. Porque usted no es más bueno que los demás. No hay justo ni aún uno, nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué dudamos de que alguien en nuestra familia o que de algún amigo, a veces pensamos, es que no, es que está tan malo que no creo que el Evangelio le vaya a hacer algo? Entonces dudamos del Evangelio. Y estamos pensando de nosotros con un concepto más alto de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si el Evangelio ha obrado en nosotros es porque pues, no éramos tan malos. Y entonces el Evangelio solamente puede obrar en aquellos que no son tan malos. Lo cual es una mentira, por supuesto. El Evangelio tiene poder para actuar en el corazón del hombre peor, con una vida más alejada de Dios y que vive en oscuridad. El Evangelio le puede alcanzar por la misericordia del Señor. Así que, hermanos, si usted tiene temor de predicar el Evangelio porque duda del poder del Evangelio, la prueba está en su propia vida. La prueba está en que el Señor le ha transformado a usted y que le sigue transformando. Eso no quiere decir que ya estamos perfectos, pero sí el Señor nos ha traído de muerte a vida y nos ha transformado, y Él está produciendo un fruto en nuestra vida. Ahora, eso nos lleva a la segunda razón por la cual muchos creyentes tienen temor de predicar el Evangelio. Pensamos que tenemos la responsabilidad de convencer a quien nos escucha, y nos frustramos cuando le hablamos a otra persona y esa persona nos dice: no, estás loco, no, ¿cómo crees? Eso no puede ser, eso es como para los ignorantes, o eso es para quien no conoce la ciencia. Y nos frustramos, pensamos que nos están atacando a nosotros directamente. Pero debemos recordar, hermanos,
Y ahorita vamos a ver un par de pasajes en donde la Escritura nos recuerda que no depende de nosotros. De quien depende es del Espíritu de Dios mismo, obrando en el corazón y en la vida de esas personas. Entonces, quiero que juntos leamos estos dos pasajes que nos explican de manera clara que como nuestro papel como sembradores de la palabra no es hacer germinar esa semilla que estamos sembrando, y por supuesto tampoco nuestro papel es hacerla crecer. Ese es un trabajo del Espíritu Santo. Lucas 8, 4 al 15, lo tienen también en sus puntos principales. Dice así: esta es la parábola del sembrador, ¿recuerdan? No voy a abundar demasiado en ella por la falta de tiempo, pero sí es una manera de recordarnos que no depende de nosotros. Dice así: de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se la secaron por falta de humedad. Otra parte cayó en espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte, y esta es la que nos interesa, cayó en un buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Y este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Pero la parte que cayó en un buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Aquí el sembrador somos nosotros, los que sembramos la palabra de Dios, y es así literalmente como tirar la semilla. No sabemos dónde va a caer, no sabemos en qué terreno va a caer, no sabemos si la persona que nos va a escuchar va a ser iluminada por el Espíritu de Dios para recibir con nobleza la palabra de Dios. No lo sabemos, eso está oculto a nuestros ojos. Nuestro trabajo simplemente es regar la semilla. Pero quien la hace germinar, quien la hace crecer y sobre todo quien la hace producir frutos para la gloria de Dios, es el Espíritu Santo. Y nosotros a veces queremos tomar el papel de Espíritu Santo. Es importante que entendamos que no es así, hermanos. Es importante que nos pongamos realmente en el papel en el que el Señor nos ha puesto como sembradores nada más. Otro pasaje que nos habla acerca de esto es 1 Corintios 3, 6 al 9, en el que Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y le dice así: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Así que, hermanos, como creyentes, solamente somos colaboradores al servicio de Dios, como dice el pasaje. Pero quien da el crecimiento es Dios. Así que al predicar el Evangelio, al compartir la palabra de Dios, no debemos tener temor a no convencer a quien nos está escuchando, o a que las personas se conviertan al Señor por nuestra predicación. Ese no debe ser nuestro temor, esa no debe ser nuestra preocupación. Así que nuestra preocupación como sembradores debe ser diligentes
en sembrar la semilla. Es lo que se nos ha encargado. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que prediquemos el Evangelio. Y de hecho otro pasaje nos dice que lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros, hermanos, debemos solamente confiar que cuando nosotros sembramos y echamos la semilla, el que da el crecimiento es el Señor. Así que debemos descansar. No nos preocupemos por convencer a las personas. Su Evangelio tiene poder, no nuestra palabra. No es nuestra habilidad de hablar. Si predicamos el Evangelio claramente, puramente, el Evangelio tiene poder para convencer a las personas. No es nuestra elocuencia, no es si sabemos hablar o no sabemos hablar. Y de hecho, ese es el tercer temor que tenemos como cristianos. Decimos, es que yo no me gusta predicar, no me gusta compartir el Evangelio porque yo no sé qué decir, yo no sé qué debo hablar o cómo debo hablar. Entonces, ya dijimos que el primer temor es temor a compartir la palabra de Dios porque dudamos de que el Evangelio tenga poder. Pero ya dijimos también que si me ha convencido a mí, me ha transformado a mí, entonces tiene poder. La segunda es que creemos que nosotros debemos convencer al que nos escucha. Pero ya leímos en la palabra que quien convence, quien da el crecimiento es el Espíritu de Dios, no nosotros, no depende de nosotros. Pero el tercer temor, que es el que les acabo de decir, tenemos temor porque creemos que no podemos hablar, porque no tenemos la capacidad de hablar bonito o de decir las cosas de una manera elocuente. Pero aún así, nuestro trabajo sigue siendo sembrar la semilla. Ahora, ¿qué debemos hacer para seguir predicando la palabra a pesar de que no creemos que lo hagamos con una habilidad? Yo le invito, hermano, y quiero en esta última parte del sermón darle algunas recomendaciones para que cuando usted tenga que predicar, usted esté preparado. Lo que tenemos que hacer es prepararnos. Así como va uno a la escuela y le enseñan tienes que hacer esto, esto y esto y esto, de esa manera el cristiano debe estar preparado para predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué maneras? Fíjense bien. Puse ahí algunas maneras que nos van a ayudar a compartir el Evangelio de una manera más sencilla, de una manera que nosotros nos sintamos seguros para hacerlo. En primer lugar, tenemos que incluir en nuestra predicación de la palabra algunos puntos. Sin embargo, estos puntos sí son importantes que los digamos, que los tengamos claros, pero en primer lugar tenemos que orar. Como nuestro trabajo no depende de nosotros, es decir, el trabajo de convencer a la persona no depende de nosotros y depende del Señor, tenemos que ser humildes y venir delante del Señor y decirle, Señor, yo voy a predicar la palabra, quiero predicar tu palabra, quiero compartirlo con mis conocidos. Pero como no depende de mí y yo dependo de ti, vengo delante de ti en oración pidiéndote, Señor, que seas tú el que obre. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Eso es lo primero que debemos incluir en nuestra preparación para predicar la palabra. En segundo lugar, en esa oración, el estar en oración, el estar pensando en cumplir esta parte que el Señor nos ha encomendado de ser sus misioneros, de ser sembradores de la palabra, tenemos que pensar quiénes a nuestro alrededor no conocen la palabra y que el Señor nos guíe y nos dé la oportunidad de ir y predicarle a esas personas. Entonces yo le invito a que en oración usted escriba una lista de nombres por las cuales usted va a empezar a orar diligentemente, porque le va a pedir al Señor que le ponga la oportunidad delante de usted y que le dé las palabras para predicar el Evangelio a esa persona. Yo creo que ahorita mismo usted se ha podido hacer una lista en su mente de personas que usted quizás en algún tiempo ha estado orando o el día de hoy ha estado orando por esas personas, y ya usted puede escribir una lista de nombres
de personas, ya sean familiares, amigos, vecinos, conocidos, que usted sabe que necesitan la palabra de Dios, que necesitan conocer el Evangelio. Yo le invito a que siga orando, a que no pare de orar y en cuanto tenga la oportunidad, le predique el Evangelio. Ahora, les decía yo que tenemos que estar preparados. Yo le invito, les puse allí una lista de cosas o de puntos que usted no debe olvidar decir o que debe estar incluido en su mensaje, en su predicación de la palabra de Dios, para que su predicación esté completa y la persona la pueda escuchar completa de manera que le pueda convencer. Pero recordemos que quien convence es el Espíritu de Dios. No voy a abundar mucho, simplemente se los quise dejar a ustedes allí, pero los voy a mencionar rápidamente. En nuestra predicación de la palabra tenemos que comenzar con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué? Porque Él es el principio de todas las cosas. Podemos incluso utilizar pasajes como Génesis 1, en donde nos habla que Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas, y sobre todo es nuestro creador. Él nos ha creado como seres humanos, Él nos ha formado y Él nos sustenta. El día de hoy podemos estar vivos porque Él nos sustenta, porque nos da aire para vivir, porque permite que nuestro corazón siga bombeando la sangre. Dependemos de nuestro creador. Y Él nos creó en un estado de perfección. Creó a Adán y Eva, hombre y mujer, en un estado de perfección. Pero el hombre voluntariamente le dio la espalda a Dios. Leemos en Génesis 3 que la mujer y el hombre desobedecieron la voz de Dios, desobedecieron el mandato de Dios, y esto fue de manera voluntaria. Así que fueron responsables por su acto, por lo cual recibieron un castigo. La misma palabra nos dice, y esto hay que dejarlo claro, que la paga del pecado es muerte. Y entonces, si todos hemos pecado, todos merecemos la muerte, todos estamos condenados a estar lejos de Dios. Nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, han sido rechazados de la presencia de Dios, y por lo tanto necesitamos un Salvador. Si nos quedamos en ese estado, lo que va a suceder al final de nuestra vida, si no somos rescatados de esa manera de vivir, hay un solo lugar a donde vamos a ir, que es lejos de la presencia de Dios, lejos de la gloria de Dios, y ese lugar la Biblia le llama infierno, y es un lugar para toda la eternidad. La Biblia nos advierte de eso, y es importante que la gente lo sepa. Es importante que usted predique el Evangelio completo diciendo que hay un infierno. Pero también la parte hermosa de todo esto es que Dios diseñó un plan para no dejar al hombre en el estado en el que cayó después de haber desobedecido, sino que nos dio a Jesucristo. La consumación de ese plan era que Jesucristo viniera. Aquí, por ejemplo, puedo utilizar pasajes como el que le puse allí, que es el de Filipenses 2, 5 al 11. Es lo que cantamos hace un momento, que Jesús, siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dejó su gloria en el cielo y vino y se hizo como un bebé. Nació de una virgen, nació y vivió una vida de completa obediencia a Dios. Es importante recalcar esto, que Jesucristo pudo expiar nuestra culpa, pudo ser el cordero que fuera sacrificado por nosotros, porque Él cumplió perfectamente la ley, obedeció perfectamente al Padre, y eso le hizo la única persona en el universo capaz de poder expiar nuestro pecado. Y Él voluntariamente fue a la cruz. Él voluntariamente, porque estaba queriendo cumplir al 100% la voluntad de su Padre, Él quiso ir a la cruz. Murió por nosotros una muerte dolorosa, una muerte que nosotros merecíamos, y podemos decir que Él murió en nuestro lugar. Pero Él no se quedó allí, aunque fue sepultado, al tercer día resucitó. Y eso es la prueba de que Dios aceptó su sacrificio como
el único sacrificio que podía expiar nuestra culpa, nuestro pecado. Y Él resucitó y ascendió al cielo. Y está sentado a la diestra de Dios. Y ahí reina con poder y autoridad. Y sobre todo, eso nos recuerda que viene por segunda vez. Probablemente en este tiempo de pandemia es algo de lo que hemos recordado, es algo de lo que hemos escuchado, que el Señor viene por segunda vez. Y podemos ver las señales que se están cumpliendo. Y entonces nuestro corazón, en vez de llenarse de temor por esto, en realidad se debe llenar de esperanza, de que nuestro Señor viene por segunda vez. Y viene a recoger a su iglesia. Viene a juzgar a las naciones. Y aquellos que rechazaron su evangelio irán al tormento eterno. Pero aquellos que han querido voluntariamente aceptar su regalo de gracia, irán con Él y estarán en su presencia, reinando con Él eternamente también. Así que, hermanos, el evangelio debe incluir todo esto. Ahora, un punto importantísimo es llevar a la gente a tomar una decisión. De hecho, todos vamos a tener alguna respuesta ante el evangelio. O lo vamos a rechazar o lo vamos a aceptar. Pero nosotros debemos invitar en nuestra predicación a que las personas acepten el evangelio de Jesucristo, a que acepten el regalo. Es lo único que tenemos que hacer, creerlo. La Biblia nos dice que nuestras más buenas obras son como trapo de inmundicia delante del Señor, así que nadie va a ser justificado por sus obras. Pero sí vamos a ser justificados por creer en que Jesucristo murió y resucitó por nosotros, para darnos vida, para darnos salvación. Y somos justificados por la fe en Jesucristo. Y debemos llevar a las personas a ese punto, a decir si acepto o no acepto. Porque cada quien va a ser responsable de su propia respuesta delante de Dios, delante del evangelio. Todos estos puntos, hermanos, quizás me estoy extendiendo, pero yo creo que debemos ser claros en nuestra predicación del evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿En qué estado estamos? Hemos caído delante de Dios, hemos pecado delante de Él, merecemos la condenación, pero hay una manera de poder no ser condenados, sino recibir la gracia de nuestro Señor. Ahora, ¿lo aceptas? ¿Lo crees? ¿O no lo crees o no lo aceptas? Debe haber una respuesta. Entonces, hermano, yo le invito a que ore. Yo le invito a que haga esa lista. Sobre todo le invito a que memorice estos puntos que están allí. Todo el mundo lo debe tener en su celular. Están ahí esos puntos. Usted lo puede practicar en su casa, incluso decirlo frente al espejo. Mira, son estos los puntos. Me los memorizo. Los digo en mis propias palabras. No tienen que leerlo. Ustedes son cosas que saben. Lo pueden leer, lo pueden decir en sus propias palabras. Pero sobre todo, hermanos, como ya les dije, lo que tenemos que hacer es orar. Hacer esta lista. Ame a las personas. Tenga compasión de ellas. Asístale en sus necesidades. Eso es lo que se llama amor al prójimo, amor sacrificial por el prójimo. Ore por ellos, ore por sus vecinos, ore por sus compañeros de trabajo, ore por sus familiares, ore por aquellos que están cerca de su corazón. Porque de esa manera usted va a ser movido realmente a predicarle el evangelio. Así que, hermanos, yo espero que si usted ha sido desafiado en esta hora, usted en esta semana no espere a que esto pase tiempo. Hágalo esta semana, comience hoy, comience a venir delante del Señor y decirle: Señor, yo quiero cumplir tu gran comisión, yo quiero cumplir tu mandato de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Y yo le invito a que no deje pasar la oportunidad. Es hoy la gente está muriendo. La gente está muriendo sin conocer al Señor. Y eso debe despertar en nosotros un sentido de urgencia.
Debe despertar en la iglesia de Cristo ese sentido de urgencia, de predicar la palabra de Dios. Mira esto que estamos haciendo aquí, probablemente algún vecino lo está escuchando. Ojalá que algún vecino lo esté escuchando, pero si no, usted tiene vecinos, usted tiene amigos, usted tiene compañeros de trabajo, familiares que no conocen al Señor. Comience a orar por ellos. Yo estoy seguro que el Señor le va a ir mostrando, le va a ir dando carga en su corazón por esas personas. Y cuando tenga la oportunidad, porque el Señor se las va a dar, usted va a dar el paso de predicar el Evangelio. Hágalo claramente. Muéstrele a las personas el Evangelio claramente, con todo lo que es el Evangelio. Y usted verá que el Señor da respuesta a sus oraciones. Recuerde, no se frustre porque no es usted quien le va a convencer. Predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque no depende de usted. Depende del Espíritu de Dios. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar para que en esta semana seamos desafiados, podamos tomar este desafío para nosotros, tomarlo como algo personal, y que usted pueda desde el día de hoy comenzar a orar y haga su lista de oración. Yo creo, estoy seguro que usted va a encontrar que tiene varios conocidos que usted cree que necesitan conocer de la palabra del Señor, que necesitan conocer al Señor. Así que le invito a orar. Padre, en esta hora estamos delante de ti. Hemos recordado, Señor, la gran comisión que tenemos como iglesia, como tus hijos. Nosotros hemos creído en ti, Señor. Y tú nos recuerdas cuál es nuestra misión en esta tierra. Y Padre, queremos en esta hora, al escuchar en tu palabra, Señor, ser no solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Y Señor, en esta hora te pedimos que tú pongas ese deseo en nuestro corazón, Señor, de alcanzar a otros con tu Evangelio. Hemos visto, Señor, que si nos ha alcanzado a nosotros, en realidad puede alcanzar a cualquiera. Nosotros no somos más que nadie. Señor, si tu Evangelio ha tenido el poder de convencernos a nosotros, lo puede hacer con aquel que consideramos el más malo de este mundo. Porque tu palabra es poder, porque tu Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Señor, también hemos podido recordar que eres tú quien da el crecimiento. Eres tú, Señor, quien hace germinar la semilla, quien da el crecimiento y quien trae fruto en la vida de aquel que ha escuchado tu palabra. Padre, queremos descansar en ti, porque nosotros no somos responsables de eso. Pero, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser responsables en lo que nos toca, en la parte que a nosotros nos toca, y a ser diligentes, Señor. Te pido, Dios, que cada uno de los que estamos aquí reunidos, que estoy seguro que no es casualidad que estén aquí y que estén escuchando esta palabra. Yo te pido, Señor, que cada uno de ellos pueda el día de hoy, Señor, hacer el compromiso contigo, de estar orando por estas personas, de hacer su lista de oración. Y, Señor, que tú pongas oportunidades de gracia para las personas por las cuales vamos a comenzar a orar. Que tú abras puertas, Señor. Que tú estés preparando los corazones para que en cuanto caiga esa semilla, Señor, tú hagas germinar. Y esas personas, Señor, puedan creer en ti. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. Si hay alguno de aquí que tenga temor de declarar tu palabra, de abrir sus labios, de compartir tu Evangelio, yo te pido, Señor, que tú les muestres que es en tus fuerzas, que es en tu poder y no en el nuestro. Nosotros somos incapaces, somos nada más que colaboradores tuyos. Pero, Señor, te pido que lo podamos entender y que nos podamos dejar, Señor, en tus manos, y que podamos, Señor, hacer este trabajo. Ayúdanos, Señor, a memorizar los puntos, a memorizar las citas bíblicas que tenemos que usar. Que usemos tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y tu palabra es poder. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para que en cualquier momento podamos predicar y compartir tu Evangelio. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.